En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabes que demasiado ego nos quita la alegría de vivir? Aprendamos del Señor Jesús a desinflar el ego que nos quita la paz. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, querido amigo, cada uno de nosotros podemos entender que el ego no es propiamente autoestima. De hecho, la palabra egoísmo, aquel que piensa que es el último refresco en el estadio, aquel que piensa que todo gira a su alrededor, egoísmo, alrededor de uno mismo. No. Qué importante es saber cómo el Señor Jesús nos está invitando. Tú esto siempre recuérdalo, toda la palabra de Dios nos tiene que ayudar a entrar en el conocimiento del Señor Jesús y nos tiene que entusiasmar para que estemos en el camino del Señor. Y cuando hablamos del Señor Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, en Él encontramos el modelo de vida para toda persona humana. Y en esta dimensión, entonces, lo que queremos es aprender a ser tan libres como el Señor Jesús. Fíjate que un dato muy interesante es de que el Señor Jesús es tan libre, hoy le llamaríamos, tiene tanta inteligencia emocional, que incluso enseña a sus discípulos, que serán después sus apóstoles, de aquellos hombres y mujeres sencillos, de una aldea o de aldeas perdidas ahí, de Cafarnaúm y en el entorno de Israel, hará líderes. Y esto, cuando nosotros ponemos nuestra atención en la palabra de Dios, entonces aprendemos a ser libres. Y yo utilizo una palabra líder que claro que impacta y que automáticamente podríamos decir, yo quiero ser líder. Eso es estupendo. Pero ojalá no queramos ser líder, no queramos ser famoso para que me vean, sino que queramos ser líderes para poder servir. De eso nos habla el Evangelio. Y yo insisto, la pedagogía del Señor Jesús. Las palabras son para su auditorio, pero primero les va a decir, miren, en la cátedra de Moisés, los fariseos, los escribas, ¡ay, qué malos! Pero así también nosotros podríamos decir, qué malos aquellos hombres. Pero no los voy a juzgar. A ver, yo voy a revisar las veces en donde yo he querido ser famoso por lo que yo hago, que me agradezcan lo que yo hago. ¿Cuántas veces yo he criticado a los demás o he puesto cargas sobre los demás? Cosas que les digo, es que deberías de haber hecho eso cuando yo mismo no soy capaz de hacerlo. ¿Sí te das cuenta? El Señor Jesús, extraordinario pedagogo, nos muestra realidades humanas, podríamos decir, fuera de mi contexto personal. No me están diciendo, a ver, revisa tu vida, tú, ¿cuántas veces has hecho esto? ¿Cuántas veces has sido egoísta? ¿Cuántas veces? No. Mira, aquellos hacen eso, pero no los imites. Y aquí, para mí, siempre lo extraordinario es como el Señor Jesús
nos enseña a ir disminuyendo este ego, un ego inflado que no me hace feliz, porque como me la paso criticando a los demás, no quiero que me critiquen tampoco a mí. Y entonces, pues, dicen algo de mí y por eso decía, no, egoísmo no es autoestima. Porque a veces mi ego es tan grande que cuando alguien me critica, cuando alguien me cacha en algo que estoy fallando, entonces siento que ya no puedo. Fíjate que esto es lo que sucede de repente con algunos gobernantes y con algunas personas, ¿eh? Cuando son incapaces de reconocer sus errores y sus faltas. Siempre velos, analízalos. Siempre hay alguien que tiene la culpa. En el pasado o en el presente, pero nunca ellos tienen la culpa. Y así nos encontramos como hay algunos adultos que hoy todavía dicen, es que mi mamá, es que mi papá, es que la pobreza en la que yo estuve, es que mis maestros, es que yo no tuve oportunidades, es que a mi hermano lo quisieron más. Sí, esto del ego no es solamente para los grandes personajes, los escribas y los fariseos, sino también en nuestra vida diaria. Por eso el Señor Jesús nos da la clave para que podamos ser felices. Es de que el egoísta piensa en el yo, ego, yo. Y entonces el que abre su corazón a Cristo comienza a pensar en nosotros. ¿Te acuerdas aquella expresión, primero yo, después yo y al último yo? Es como que el himno al egoísmo, mientras que el cristiano busca por el bien común. No significa que yo me tiro al piso para que me destruyan y me maltraten. No, no, no. Eso no es definitivamente tampoco lo que el Señor está queriendo. Puede ser un ego disfrazado para que vean qué bueno soy, para que me martiricen. No. Abrir nuestro corazón al Señor es aprender a ser libres, a ser nosotros mismos, hacer las cosas por amor, ya lo decíamos hace unos días, por la verdad, por la justicia, buscando solamente la gloria de Dios. Pero la clave para vencer el egoísmo, el Señor nos lo dice con estas palabras, que el mayor de entre ustedes sea su servidor. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Servir, querido amigo, para vencer el egoísmo. Cada vez que tú veas que hay oportunidad de hacer algo por los demás, hazlo. Puede ser que en algún momento dado no quieras hacerlo, no lo hagas conscientemente, pero aprende a ser libre, con un corazón que no está lleno del ego, del egoísmo, sino que está lleno del amor. Que ese amor llegue a tu familia. Que en donde menos ego tú tengas, sea precisamente en tu familia. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre. Amén. Palabra me da.